Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. ¿Cómo ha ido el día? ¿Han tenido todos un buen día? ¿Sí? Qué bien, me alegro. Gracias. Me encantan las cuerdas de la orquesta. Son buenísimos. Qué bien. Pues hoy terminamos nuestra semana de oración para los estudiantes y eso salió muy bien. ¿Quiénes asistieron? Levanten la mano si estuvieron en la semana de oración. Es maravilloso ver tantas manos. Nos divertimos mucho esta semana. Hoy Tai y yo enseñamos juntos la última de las 5 sesiones de la semana de oración. Y creo que yo estaba un poco nervioso. No creo que Tai estuviera particularmente nervioso, pero nunca sabes cómo va a salir cuando intentas algo un poco nuevo, un poco diferente. Así que Tai empezó el primero el lunes, luego yo, luego Tai, luego yo. Estuvimos comentándolo. ¿Quién quiere hacer el tercero? Así que decidimos enseñarlo juntos. Y creo que salió muy bien, Randy. ¿Te quedaste contento? Sí, yo estaba un poco nervioso, pero salió muy bien. Tenemos un gran fin de semana preparado para ustedes. Debería decir que el Espíritu tiene una gran semana preparada para ustedes. Yo estaré presentando esta noche, como habrán adivinado. Mañana por la mañana Tai va a correr la maratón que yo corrí el sábado pasado y la maratón que Randy corre la mayoría de los sábados, es decir, predicando 1, 2, 3, 4 veces. Tai, ¿estás listo? Sí, ¿lo dices por fe? ¿O porque realmente estás listo? Te veo muy motivado. Está listo por fe. De hecho, de eso voy a hablar esta noche. Mañana por la mañana estaremos empatados. Nos encantaría que vinieras. Y luego mañana por la tarde, después del almuerzo, Jeffrey hará una presentación cuyo título es Un juicio que anhelar. Y luego tendremos la presentación final de toda la serie increíble. Vamos a concluir a lo grande de una forma maravillosa e incluso diría que será el momento clímax mañana por la tarde en la tercera reunión del día. Así que espero que estés listo para ello. Se titula La tribu del Evangelio y es una presentación realmente maravillosa. No puedo esperar, solo quiero decir, y lo diremos de nuevo mañana, Jeffrey, Tai y yo, pero ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes aquí en la comunidad de Loma Linda. Hemos disfrutado mucho de nuestro tiempo aquí, hemos conocido a tantas personas maravillosas. Así que gracias por permitirnos venir aquí a pasar tiempo con ustedes. La música ha sido maravillosa. Gracias. La música, la acogida, todo ha salido de maravilla. Pero tenemos lo que creemos y consideramos que son algunas ideas realmente importantes. Hemos estado construyendo paso a paso en esta serie increíble. De hecho, hace tiempo que no me ven, porque han estado Tai, luego Jeffrey, luego Tai, luego Jeffrey, y ahora por fin estoy de vuelta. Y hemos estado construyendo, edificando y sentando las bases para lo que va a ocurrir durante este fin de semana. Estas ideas sientan las bases para algunas conclusiones bíblicas profundas, y eso es lo que puedes esperar de este fin de semana final. Nos emociona que estés aquí. Vamos a comenzar con una oración para adentrarnos en el tema. Padre Celestial, bendícenos ahora al abrir el texto de las Escrituras. Te pedimos que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes. Señor, nos has bendecido con el regalo del sábado. Así que pedimos una dispensación especial de tu Espíritu y de tu presencia en este día y también mañana. Padre, por favor, acompaña nuestras mentes, acompaña nuestros corazones. Estamos aquí, diferentes personas, diferentes circunstancias. Algunos están en la cima, otros en un valle. Señor, nos conoces íntimamente y nos amas. Por favor, Padre, que todos los espíritus que no pertenecen a este lugar, a esta sala y a los corazones de estas personas que se vayan, que sean expulsados. Y Padre, que tú prevalezcas y que el Espíritu prevalezca mientras examinamos este increíble pasaje de las Escrituras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Que todos digan amén y amén. Muy bien, esta noche solo quiero que sepan desde el principio, y esto probablemente no será una gran sorpresa. Esta noche va a ser bastante densa bíblicamente. Y vamos a estar reflexionando sobre un pasaje principal de las Escrituras, de Gálatas capítulo 2. Así que aquellos de ustedes que trajeron sus Biblias de papel a la antigua, pueden abrir su Biblia en Gálatas. Lo encontrarás en el Nuevo Testamento. Yo también lo he hecho para practicar lo que predico. Estoy en Gálatas capítulo 2. Ahora, no tienes que estar en Gálatas 2 en tu Biblia para sacar provecho de la presentación de esta noche, porque todas las diapositivas y los versículos estarán en la pantalla, pero te beneficiará significativamente si lo sigues y lo ves con tus propios ojos en tu propia Biblia. En realidad, esta noche solo estamos tratando de entender un único pasaje de las Escrituras. Un pasaje que comienza en Gálatas 2, versículo 11, y continúa hasta el final del capítulo, es decir, del 11 al 21. 11 pasajes es en lo que nos vamos a centrar, pero en estos pasajes hay un versículo o dos que son especialmente densos, pero son como la buena comida saludable. Son densos, requieren de mucho masticar, mucha masticación, pero nos beneficiaremos significativamente si les dedicamos tiempo, energía y esfuerzo.
Así que vamos a sentar las bases ahora. Nuestra presentación de esta noche se llama La Fe, o como pueden ver aquí, la fidelidad de Jesús. Y de nuevo, esto es algo que hemos estado construyendo todo el tiempo que hemos estado juntos. Muy bien, así que voy a empezar dirigiéndonos al mundo del Nuevo Testamento. Si se fijan aquí abajo en la esquina inferior derecha, en el sureste, se encuentra Jerusalén. Y esto es básicamente más o menos gran parte del Mediterráneo oriental. Aquí seguro que reconoces lo que se llamaba Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía, que llega al Mediterráneo occidental. Estas líneas que vemos aquí son los diversos viajes misioneros de Pablo. Volveremos a ellas más adelante. Pero esta noche vamos a hablar sobre un incidente que tuvo lugar a unos 480 kilómetros al norte de Jerusalén, en un lugar llamado Antioquía, Antioquía en Siria. Puede resultar un poco confuso porque también hay una Antioquía en el centro de Asia Menor, que se llamaba Antioquía de Pisidia. Estas ciudades fueron nombradas en honor a Antíoco. Estos gobernantes nombraban ciudades en honor a sí mismos. Pero vamos a hablar de algo que ocurrió en Antioquía, en Siria, un incidente que Pablo describe en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 21. Así que esta es la geografía. Volveremos a esta diapositiva en un momento. Jeffrey estuvo con nosotros, creo que fue el lunes por la noche, y nos guió a través del capítulo 10 de Hechos. Hizo un trabajo maravilloso, un trabajo genial, en el que vimos a Pedro entrar en la casa de Cornelio y predicar el evangelio a la familia y los amigos de Cornelio, a los gentiles. Y cuando entró allí, dijo, ya saben cómo no es lícito para mí entrar en contacto con personas de otra nación. Así que vamos a seguir en Hechos capítulo 11, justo después de lo que ya hemos cubierto con Jeffrey. Entonces, en el capítulo 11 de Hechos, la iglesia ha oído hablar de la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, y lo han llamado y le han preguntado sobre lo que sucedió. Les transmite lo que ha ocurrido, y luego llegamos a una sección absolutamente crucial en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 11. Vamos a leer esto porque va a sentar las bases para cuando lleguemos a Gálatas capítulo 2. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Entonces hay una dispersión tras el apedreamiento de Esteban en Hechos 7 y dice que ellos fueron y comenzaron a predicar en varias ciudades, pero predicaron a la población judía. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene. No sabemos quiénes son estos hombres, no sabemos sus nombres, pero son indudablemente héroes de la fe. Lucas registra que estos innovadores, porque fueron innovadores, hicieron algo que fue asombroso e impactante. Fueron a Antioquía, la Antioquía que les mostré hace un momento en la diapositiva, y comenzaron a hablar también a los griegos, contándoles las buenas nuevas sobre el Señor Jesús. Esto fue una innovación metodológica porque estos hombres de Chipre y Cirene sentían que las buenas noticias eran demasiado buenas como para quedárselas en una región, etnia o religión. Este mensaje era para todos. Ahora, en nuestros días, en 2024, decimos, por supuesto, pues claro, pero esto fue algo muy innovador en aquel momento. Fue revolucionario y vamos a ver cuán revolucionario fue. El texto continúa, el poder del Señor estaba con ellos, con estos hombres de Chipre y Cirene, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Puedes decir amén? Así que fue todo un éxito, fue un grandioso éxito. Continuamos en Hechos 11, la noticia de estos sucesos. Llegaron noticias de que algunas personas habían roto estas barreras étnicas y religiosas y habían comenzado a predicar a los no judíos. La noticia llegó a la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. En el mundo antiguo, las noticias podían viajar muy deprisa, aún sin tener acceso a la tecnología a la que estamos acostumbrados hoy. La noticia se difundió rápidamente. 480 kilómetros al sur, en Jerusalén, se han oído las noticias de lo que había pasado. Así que deciden enviar a uno de sus siervos más fieles y confiables, llamado Bernabé. Lo envían a Antioquía para ver qué está ocurriendo allí. Ve y averigua la naturaleza de esa congregación. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, qué bonito como lo dice en la versión NBI. Me gusta aún más en la versión Reina Valera que lo dice así, cuando llegó y vio la gracia de Dios. Él entró en esa congregación mixta de judíos y gentiles. Ya volveremos a esto en un momento. La naturaleza de la mezcla. Pero cuando entró, la Biblia dice que vio la gracia de Dios. Qué interesante decir algo así. ¿Cómo ve alguien la gracia? ¿Cómo se ve la gracia de Dios? ¿Quieres saber cómo se ve la gracia de Dios? Se ve de la siguiente manera. Mira a la persona que está a tu lado, así se ve la gracia de Dios. Él entró y vio algo que era revolucionario, que era asombroso, que era impactante.
Vio a judíos y gentiles, principalmente gentiles, pero con algunos judíos mezclados, como veremos, y estaban adorando juntos, personas no judías que creían en el Mesías judío. Él vio la gracia de Dios, y esta parte me encanta. ¿Y qué hizo? Se alegró. Esta noche veo la gracia de Dios y adivina cómo me siento. Estoy contento. Él se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Cuando vio todo esto, permíteme leer uno de mis versículos favoritos. Tengo una historia divertida sobre este versículo. Cuando me casé con Violeta, ella y yo, nos casamos y poco después ella se quedó embarazada. Así que le dije, con toda la autoridad que pude reunir como esposo, que ya sabía cuál sería el nombre de nuestro primer hijo si iba a ser un niño. Y ella, por supuesto, se sorprendió al escuchar esto. Y entonces ella dijo, ¿qué? ¿Qué nombre tienes en mente? Y yo le dije, el nombre de nuestro hijo será Bernabé. Y esto ocurrió en una época en la que yo no había hecho esta conexión. No sé por qué no me había dado cuenta, pero en aquel entonces el gran dinosaurio morado llamado Barney era muy popular en la televisión infantil. Y mi esposa simplemente respondió con esta objeción. Me dijo, ningún hijo mío se va a llamar Barney. No se me había ocurrido pensar que Bernabé podía acortarse como Barney. Como es de suponer, nuestro primer hijo se llama Landon. Eso te dice algo sobre cómo funcionan las cosas en nuestra familia. Pero la razón por la que me encantó es que el capítulo 11, versículo 24 de Hechos nos habla de Bernabé. Sabemos muy poco sobre Bernabé, pero lo que sabemos es notable. De hecho, tengo un par de sermones que predico sobre Bernabé. No hay mucho contenido, no hay mucho material, pero el poco material que tenemos es increíble. Esto es lo que dice en Hechos 11, 24. Pues Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Imagínate eso en tu lápida, Randy. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Muchos aceptaron al Señor. Éxito, misión cumplida. Si se puede decir algo así de ti en tu funeral, es que has vivido el tipo de vida correcta. Ella era una buena mujer llena del Espíritu Santo y de fe, y muchas personas aceptaron al Señor. Amén. Así que cuando Bernabé entró y vio esta congregación de judíos y gentiles, se alegró y se sintió animado, y pensó, conozco a la persona perfecta que tiene que venir aquí y ver esto. Se refería a Saulo de Tarso, quien se convertiría en el apóstol Pablo. Dice, entonces Bernabé fue al norte y al oeste, unos 320 kilómetros, a Tarso en busca de Saulo. Retrocedamos una diapositiva, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Lo encontró, fue y encontró a Saulo. Le dijo, hay algo que tienes que ver. Veamos el contexto. Durante un año entero, Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia y enseñaron a muchas personas. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Tal vez has leído este versículo antes y has pensado, ¿por qué? ¿Por qué se les empezó a llamar cristianos en Antioquía? Pues recibieron el nombre de cristianos porque no podías llamarlos judíos. Estas eran personas no judías. Hasta este momento la distinción entre cristiano y judío no había existido. Los primeros creyentes eran simplemente judíos que creían que Jesús de Nazaret era el Mesías. Eran judíos, pero esta era una situación completamente nueva. Estos son creyentes en las escrituras judías y en el Mesías judío, pero ellos mismos no son judíos étnicamente, y por eso dijeron que son cristianos, son devotos o alumnos de Cristo, y ese término comenzó a popularizarse. Fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. De nuevo, estamos de camino a Gálatas 2, pero tenemos que sentar bien las bases porque si vamos demasiado deprisa, no vamos a apreciar lo que está sucediendo en este pasaje tan denso de las Escrituras. Así que vamos a tener que seguir preparando el terreno un poco más. Pero si hacemos el trabajo duro, o mejor dicho, si hacemos el trabajo agradable de establecer bien las bases aquí, cuando lleguemos allí, esta noche muchos de ustedes experimentarán una idea que será literalmente transformadora. Y no lo digo a la ligera, lo digo con conocimiento de causa. La idea que vamos a compartir esta noche es verdaderamente transformadora. Diría que es copernicana en sus implicaciones. Así de importante es. Así que sigamos preparando el terreno. En el libro de los Hechos escrito por Lucas, y como Jeffrey señaló, Lucas es un gentil. Lucas escribe con un énfasis muy específico, un énfasis histórico muy concreto. Queda claro que está escribiendo una carta a un hombre llamado Teófilo. ¿Sabe Lucas que está escribiendo lo que más tarde consideraríamos las Sagradas Escrituras? Probablemente no, pero está escribiendo con un énfasis específico. Y uno de los énfasis, tiene varios, uno de los énfasis principales aquí es que el Evangelio se está dirigiendo al mundo no judío. Y ahora les daré un resumen muy rápidamente. En Hechos 7 se apedrea a Esteban. Este es un pasaje importante que establece profecías significativas de Daniel y otros temas. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero este es un momento crucial y de inflexión, el apedreamiento de Esteban. Recuerden, se tapan los oídos, corren hacia él, lo apedrean,
De hecho, el sermón más largo en todo el libro de los Hechos no es un sermón ni de Pedro ni de Pablo. Es el sermón que Esteban pronuncia en Hechos capítulo 7, el que lleva a su ejecución, lo que es realmente llamativo. Y es un pasaje increíblemente importante. Se ha hecho mucho trabajo en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 8 hay un susurro aquí, hay una pista, hay una sugerencia de que el evangelio no se puede contener, ¿verdad? No estamos en el capítulo 11 de la plantación de la iglesia de los gentiles, pero en el capítulo 8 a un eunuco etíope lo bautiza Felipe. Y aquí hay un susurro, una sugerencia de que el evangelio es demasiado grande, poderoso, hermoso e importante como para ponerle límites geográficos o étnicos. La presa está comenzando a romperse. En Hechos capítulo 9, por supuesto, tenemos la famosa conversión de Saulo de Tarso y Dios le dice específicamente a Ananías cuando le dice, oye, ve a saludarlo, dile que será un instrumento para mí, para llevar mi nombre ante los... Así que puedes ver que se está construyendo algo. El capítulo 10 de Hechos lo cubrió de maravilla Jeffrey la otra noche. La visión de Pedro, el bautismo de la casa de Cornelio. Recordarás que el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y su familia. Y Pedro dice, ¿quién podría impedir que sean bautizados? Tenemos que bautizar a estas personas. Si el Espíritu ya los bautizó, ¿cómo no vamos a bautizarlos con agua? La presa está comenzando a romperse. Finalmente, estos héroes anónimos que encontramos en el capítulo 11 de Hechos, comienzan a predicar. Estos hombres de Chipre y Cirene comienzan a predicarles a las personas no judías. Y luego, en Antioquía, encontramos que se ha plantado esta congregación mixta de judíos y gentiles. A Saulo o Pablo lo trae Bernabé, acabamos de repasarlo. Y el capítulo 12 de Hechos, este es realmente un capítulo crucial, porque Hechos 12 es el capítulo que conecta los capítulos del 1 al 11 de Hechos con el resto de Hechos, que básicamente son los viajes misioneros de Pablo. Este trabajo misionero que se expande y crece en el mundo mediterráneo más amplio. Hechos 12 es crucial porque al comienzo del capítulo 12 a Santiago lo asesinan y a Pedro lo encarcelan. Parece que la obra de Dios va a detenerse rápidamente debido al poder de Herodes. Pero para cuando llegas al final del capítulo 12 de Hechos, Pedro ha sido liberado y Herodes está muerto y la palabra de Dios sigue avanzando. El libro, aquí permíteme decir rápidamente que la organización y meticulosidad del libro de los Hechos es asombrosa e increíble. Lucas fue un historiador muy estudioso y cuidadoso. Entonces, cuando llegamos a Hechos 13, versículo 28, el resto del libro de los Hechos habla de los esfuerzos misioneros de Pablo en el mundo mediterráneo más grande. Y así es como se ve esto. Notarás que las idas y venidas de Pablo en sus diversos viajes misioneros no son dentro y fuera de Jerusalén. Solo hay un único viaje a Jerusalén. Esto ocurre en el llamado Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Pero las idas y venidas de Pablo son en gran parte a partir de la iglesia en Antioquía. La importancia de Jerusalén está disminuyendo, ya que la iglesia ahora está comenzando a incorporar grupos de gentiles cada vez más grandes. Por supuesto, al moverse hacia el norte y el oeste y hacia el mundo mediterráneo más amplio, Pablo va y viene en Antioquía. Antioquía se convierte en una especie de base de operaciones para Pablo, y lo que está ocurriendo en Gálatas 2 es un evento que Pablo nos describirá. Ya casi llegamos a esa parte. Los creyentes en Siria y Antioquía eran una mezcla de gentiles y judíos, como hemos dicho. Fue la primera iglesia de su tipo que conocemos. Aquí es donde por primera vez se les llamó cristianos, en Antioquía. La iglesia primitiva tuvo dificultades con la pregunta que ven aquí en pantalla. ¿Debe un creyente gentil convertirse en judío para creer y recibir las buenas nuevas de Jesús, el Mesías judío? Esta fue la pregunta clave y crucial que se debatió acaloradamente en el Concilio de Jerusalén en Antioquía. En el concilio, en Hechos 15, la pregunta era: ¿cuán judío debe volverse un creyente gentil para convertirse en creyente del Mesías judío? Había varias opiniones al respecto. Ahora podemos mirar hacia atrás de manera anacrónica e ingenua y pensar, bueno, es pan comido. ¿Por qué no podían ver lo que ahora vemos tan claro? Pero la historia no funciona así. Estaban viviendo las dificultades y los trastornos culturales en tiempo real. No tenían un manual. No podían simplemente abrirlo y decir, oh, aquí está la solución. Bueno, en realidad sí tenían un manual. El manual era el Antiguo Testamento, pero lo habían malinterpretado y lo habían leído mal. No sabían que tenían un manual a mano. Así que están tratando de averiguar cuán judíos son estos nuevos creyentes gentiles, si es que lo son. Pensemos por un momento en la población del mundo grecorromano, ¿de acuerdo? En los días de Pablo, la población judía era menos del 5%, quizás tan solo un 3%, así que es una porción muy pequeña. Así que es fácil ver que cuando comienzas a predicar el evangelio en el mundo mediterráneo más amplio, la gran mayoría de las personas que van a entrar en la iglesia no van a ser judías, van a ser gentiles. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuán judías tienen que volverse esas personas?
En un extremo del espectro había personas que decían que tenían que ser completamente judías, tienen que convertirse en judíos, en lo que se llamaban prosélitos. Estas personas tienen que convertirse, en la medida de lo posible, en adherentes de la fe judía. En el otro extremo, la gente decía que no tenían que convertirse en judíos en absoluto. Y esto es lo que se debatía intensamente. Y de nuevo, esto no era una mera abstracción o pregunta teórica o académica para la mayoría de los judíos de la época. Se les había enseñado durante siglos a pensar de una manera muy específica sobre los gentiles y sobre ellos mismos. Entonces, pensando en nuestra historia aquí en los Estados Unidos, cuando se abolió la esclavitud y se proclamó la emancipación, y más tarde, un siglo después, con el movimiento por los derechos civiles, no es como si todos dijeran, ok, ahora vamos a vivir así. No, esos viejos prejuicios murieron con dificultad. No es fácil. Si has estado acostumbrado a vivir de cierta manera por generaciones y de repente todo cambia. No, esos viejos prejuicios murieron con dificultad, y especialmente con respecto a la cuestión judío-gentil, no era solo un prejuicio étnico o racial, era espiritual. Así que aquí tenías todo el componente teológico y espiritual, y no fue un cambio fácil para nada. Así que ahora puedes comenzar a entender cuán héroes fueron esos hombres de Chipre y de Cirene al romper este tipo de barrera cultural, étnica y geográfica y comenzar a predicar las buenas nuevas. Ahora nos sumergimos en la historia de verdad. Estamos en Gálatas 2 y en Gálatas 2 necesitábamos todo este contexto para prepararnos para lo que sucede aquí. Gálatas es la primera de las cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, escrita alrededor del año 49 después de Cristo, quizás en el año 48 y no más tarde del año 50 después de Cristo. Tiene lugar 1 o 2 años antes del Concilio de Jerusalén. Ocurre después del primer viaje misionero de Pablo, así que déjame sentar un poco las bases aquí. El primer viaje misionero de Pablo fue hacia Turquía, lo que ellos llamaban Asia Menor, en Galacia. Las iglesias eran Iconio, Listra, Derbe y Antioquía y Pisidia. Así que Pablo emprende este viaje misionero. Esto se describe en Hechos 13 y 14. El viaje misionero dura 2 años aproximadamente. Él viaja a todas estas iglesias, lo apedrean en una ciudad. Viaja de regreso a las mismas iglesias y luego regresa a Antioquía y después a Jerusalén. De acuerdo. En su ausencia, Pablo recibe la noticia de que después de irse, algunas fuerzas contrarias, algunas otras personas, algunos oponentes, han aparecido para socavarlo, para socavar su apostolado, para socavar su ministerio. Como te puedes imaginar, esto le preocupa mucho. Y ahora quiero hacer una recomendación rápida. Si aún no lo has leído, hay un libro maravilloso escrito por un teólogo del Nuevo Testamento llamado N.T. Wright. Deberías leer el libro, Paul, a Biography. Es maravilloso, altamente recomendado. Si te gustan los audiolibros, te encantará. Pablo, una biografía, particularmente si lo lees junto con Hechos de los Apóstoles de Ellen White. Lo que ha sucedido es que Pablo ha regresado de su viaje misionero. Está en Antioquía y recibe la noticia de que han aparecido personas después de él, que están socavando su ministerio, sus enseñanzas y su apostolado. Pablo está furioso. Sabemos que Pablo está furioso porque se puede detectar. Cualquiera que haya leído Gálatas puede detectar su frustración pastoral, su enojo y su enfado. Pero detrás de todo ese enfado, frustración y enojo hay una profunda preocupación pastoral. Así que rápidamente escribe lo que casi con certeza fue la primera de sus muchas cartas que pueblan el Nuevo Testamento, la carta a los Gálatas, iglesias de Iconio, Listra, Antioquía y Derbe. Y les escribe una carta enojada, una carta agitada, una carta frustrada, porque, de nuevo, estas personas han aparecido después de él para socavarlo a él, a su ministerio y, lo más importante, a la enseñanza sobre Jesús, el Mesías. Así que eso nos ayuda a entender lo que está sucediendo aquí. Ahora Pablo va a relatar una interacción que tuvo con Pedro. Esta interacción es extremadamente incómoda socialmente hablando, es inusual e inesperada, y no sabemos exactamente por qué es que Pablo cuenta esta historia cuando escribe de vuelta a las iglesias en Galacia. Hay 2 explicaciones probables. Una es que Pablo ha recibido noticias de que esta historia se ha contado a la iglesia en las iglesias de Galacia, y ahora Pablo se da cuenta de que la forma en que se contó la historia lo hace parecer el malo y a Pedro como el héroe. Así que aquí, tal y como todos hemos hecho en varios momentos de nuestras vidas, Pablo está contando su versión de la historia. Entonces él está respondiendo a un informe de que algo sucedió en Antioquía y de que Pedro superó a Pablo.
Y especialmente el mensaje que se le atribuyó a Pedro superó al mensaje que Pablo había enseñado. Eso es posible, posiblemente probable. La otra opción es que Pablo tiene miedo de que esta historia se cuente y por eso se está adelantando al informe. Él se adelanta para prepararlos de antemano en caso de que escuchen esta historia, para que ya sepan de antemano lo que sucedió. No sabemos exactamente por qué, pero por alguna razón Pablo siente la obligación de contarles esta historia. Bien, entonces el versículo 11 de Gálatas 2, si tienen sus Biblias abiertas allí, vamos a repasar esto con un poco de detalle. Y podrías estar preguntándote, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, esta noche vamos a centrarnos en Gálatas 2. Mañana, para mi presentación final, vamos a retomar el tema desde donde lo dejamos aquí. Estaremos en Gálatas 3, porque hay ideas incrustadas en estos dos capítulos, Gálatas 2 y 3, que son verdaderamente relevantes, copernicanas y transformadoras. Bien, aquí vamos. Dice, pero cuando Pedro fue a Antioquía, parece ser que Pedro ha ido de visita, ha emprendido el viaje hacia el norte. No sabemos la razón por la cual emprendió el viaje. Pablo solo registra que en algún momento Pedro también viajó a Antioquía. Para entonces, la congregación ya se había estado reuniendo durante buena parte de un año, quizás hasta 2 años, y ya tendrían una forma de hacer las cosas, como esta iglesia de la Universidad de Loma Linda tiene su forma de hacer las cosas. Tu iglesia seguro que tiene una forma de hacer las cosas, como por ejemplo, la Santa Cena, la comida juntos o la comisión de nombramientos. Se ha desarrollado una cultura. Por cierto, me encanta la cultura de aquí. Por lo que he podido observar, estoy tan orgulloso de Randy y Joel y Anita y todo el equipo de aquí, Philip. Me encanta la cultura que tienen y me encanta la gente de aquí. Pero ustedes tienen una forma de hacer las cosas. Así que si alguien viene, digamos Ty Gibson, David Ashrick y Jeffrey Rosario, venimos y observamos la forma en que se hacen las cosas aquí. Eso mismo fue lo que hizo Pedro. Fue de visita. Igual que nosotros hemos venido de visita. Tal vez Pedro fue a dar una serie de temas llamada Increíble. No lo sabemos. Pero Pedro fue a visitar Antioquía y lo que Pablo dice a continuación es interesante. Él dice, lo reprendí cara a cara porque era de condenar. En otras palabras, lo reprendí públicamente. Ahora bien, es muy importante que entendamos bien esto, porque en este punto, al principio del ministerio del apóstol Pablo, Pablo es un desconocido. Así que Pablo es un jugador en el banquillo de un equipo de baloncesto de la NBA y Pedro es LeBron James, ¿verdad? Pedro estuvo con Jesús, Pedro caminó sobre las aguas, Pedro estuvo en la resurrección de Lázaro. Pedro estuvo presente cuando se dio de comer a los 5,000. Pedro, es el apóstol Pedro. Pablo es un don nadie en este punto. Todavía no es el apóstol Pablo con el que estamos tan familiarizados que camina victoriosamente por todo el mundo mediterráneo. Ese no es el Pablo que vemos en este momento. Pablo es una especie de pastor local que ha pasado algún tiempo en esta comunidad, pero Pedro es Pedro. Entonces cuando leemos aquí que Pablo dice, reprendí a Pedro, me enfrenté a Pedro cara a cara, ya estamos como, wow, eso no me lo esperaba para nada. Nuestra expectativa sería que si uno tenía que reprender al otro, ese sería Pedro, el apóstol Pedro, que reprende a algún, ya sabes, jugador en el banquillo, como el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué tipo de situación social súper incómoda fue esta? Ahora bien, repito de nuevo, no conocemos todos los detalles. Es completamente posible que esto haya sucedido un sábado por la tarde en una comida de la iglesia. Hubo una reunión conjunta y es muy probable que se encontrasen no menos de 50 personas allí e incluso tantas como 175 o 200. Estas iglesias no eran grandes, para nada como esta, ¿verdad? Y por supuesto ni siquiera tenían edificios como los tenemos hoy en día. Habrían tenido habitaciones o salas en las que se reunían o casas. Así que están comiendo juntos. Sabemos que están comiendo juntos, es algo muy probable. Llegaremos a eso en un momento. Y están en esta reunión social y Pablo dice, le dije a Pedro en su cara. ¿Por qué? Bueno, vamos a averiguarlo. Ahora vamos a entrar en el kit de la cuestión. Vamos a leer el versículo 12, que dice, él comía con los gentiles, pero cuando ellos llegaron se retiró y se apartó porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora estamos llegando al verdadero kit de la cuestión. Aparentemente, después de que Pedro llegó, algún tiempo después, y de nuevo, nos encantaría tener más detalles de lo que ocurrió, solo sabemos que algún tiempo después vino gente de parte de Santiago, que es otra forma de decir de Jerusalén. Es muy poco probable que fueran enviados literalmente por Santiago, aunque es posible, pero eso es solo una manera de decir que vinieron de Jerusalén. Ahora bien, si no lo sabes, hace poco ministré durante 7 años en Australia. Me mudé allí con mi familia en 2014 y nos regresamos en 2020, así que estuvimos allí prácticamente 7 años.
Y Australia tiene muchas cosas maravillosas. Nos encantó. Fuimos pastores de una iglesia hermosa y esas personas se han convertido en nuestros amigos más cercanos. Pero una de las cosas realmente idiosincráticas de los australianos es que lo acortan todo. Entonces, por ejemplo, no vas a la Universidad de Loma Linda, vas a la uni. Así que dicen, oh sí, ella está en la uni, ¿verdad? Simplemente lo acortan todo. Yo no soy el pastor David Asherik, soy Davo, ¿verdad? Así que ellos simplemente lo acortan todo. Todo está cortado. Y tú no eres un adventista del séptimo día, eres un septi. Lo cual realmente me gusta, es realmente genial. Dicen, oh, oye, ¿conoces a Randy? ¿Es un septi? Oh, sí, es un septi. Y si eres un adventista del séptimo día, particularmente comprometido, conservador, fiel y sincero, en el caso de que seas un adventista del séptimo día comprometido, eres un septi de peso. Es genial, es perfecto. Entonces dices, oh, oye, ¿conoces a Mark? Oh, sí, conozco a Mark. ¿Es él un adventista del séptimo día? Oh, sí, un septi muy devoto. Es una manera sencilla de decir que te tomas tu religión en serio. Estas personas que llegaron de parte de Santiago en Jerusalén eran fervientes septis. ¿De acuerdo? Así que hasta puedes imaginártelos a todos allí sentados. Están comiendo juntos en esta congregación mixta de hasta 200 personas, en su mayoría gentiles, pero ciertamente algunos judíos también. No sabemos cómo era la mezcla, pero digamos que 70-30. 70% gentil, 30% judío. Todos comiendo juntos, están mezclándose. Pedro está allí, ha estado allí quizás desde hace semanas o un mes o más. Y se ha acostumbrado a la forma en que operan las cosas en Antioquía. Como dice Pablo, él está comiendo fácilmente, libremente y felizmente con los gentiles, pero cuando los septis de peso oscurecieron la puerta de parte de Santiago, Pedro se excusó educadamente, ¿verdad? Ahora bien, es muy importante entender que Pedro seguramente no dijo, oh, me voy a alejar de estas personas desagradables, ya no puedo más. No, seguramente dijo algo como, oye, unos amigos acaban de llegar de visita, voy a sentarme con ellos. No hay problema. Ahora bien, el problema es que el resto de los judíos responden, el resto de los judíos en la sala, después de todo, este es Pedro, el resto de los judíos también actuaron con hipocresía con él, de modo que incluso Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Hace unas noches, cuando di la presentación sobre Jesús, hablamos sobre la idea de ser un termómetro o un termostato. Un termómetro simplemente refleja la temperatura ambiente, un termostato establece la temperatura. Ahora, los líderes generalmente son termostatos, ellos marcan el tono, ellos marcan la cultura, ellos marcan la temperatura. Pero en esta situación, de una manera extraña, Pedro en realidad está actuando como un termómetro en el sentido de que está reflejando su miedo y su nerviosismo sobre los septis de peso que han llegado. Pero cuando él se levanta y se disculpa educadamente de la comida en la mesa, todos los otros judíos en la sala toman el ejemplo de Pedro, el termostato, y también se disculpan educadamente. Ahora tienes que imaginarte esta escena en tu mente o no vas a entender la importancia del pasaje. Así que Pedro está sentado, está comiendo, está mezclándose con los gentiles como lo ha estado haciendo durante las últimas semanas. Los septis de peso llegan, él se disculpa y va y se sienta con sus amigos, los judíos. No hay problema, excepto por lo siguiente, todos los demás judíos siguen el ejemplo de Pedro. Porque de nuevo, este fue un momento de nerviosismo. No podemos mirar atrás fácilmente y de manera ingenua en 2024 y decir qué fácil fue. No, estos fueron tiempos difíciles. Había problemas raciales y problemas étnicos y problemas espirituales y problemas sociales y todos estos tipos de tabúes alrededor de comer y asociarse con las personas equivocadas. Y había un nerviosismo que luego se exacerbó con la llegada de los grandes septis. Cuando Pedro se disculpa amablemente, tal vez no fue tan amable, pero imagino que probablemente lo fue porque ya había tenido la visión en la casa de Cornelio años antes de que esto pasara. Todos siguen su ejemplo y eso es lo importante. Cuando Pablo observa lo que pasa, ve una sala dividida. ¿Me has oído bien? Una sala dividida. El resto de los judíos también actuaron con hipocresía junto con él y casi se puede sentir la agitación de Pablo. Quiere escupir cuando escribe esta parte. Incluso Bernabé, el fiel y confiable Bernabé, el que había ido a buscar a Pablo en Tarso para traerlo de vuelta a Antioquía. Dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo está sentado y no puede creer lo que está pasando. Pablo, el jugador en el banquillo. LeBron James acaba de traer a todo el equipo. Tienen a todos los judíos allí y a todos los gentiles allí. Una sala dividida. Y no solo está dividida por motivos étnicos y religiosos. Probablemente también esté dividida por motivos lingüísticos. Los judíos están hablando en su dialecto nativo, que seguramente es desconocido para muchos de los gentiles que están allí.
Todos nosotros, muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde estás en una habitación con personas que hablan un idioma y tú no. Empiezan a hablar un idioma que no conoces y de repente te sientes como un extraño. Yo me casé en esa situación. Tuve que aprender a entender al menos un nivel básico de rumano porque sabía que estaban hablando de mí, ¿verdad? Así que no solo tienes este tipo de desconexión étnica y espiritual, esta división, seguramente también tienes una división lingüística. Y cuando Pablo mira hacia arriba y ve una sala dividida, 70% aquí, 30% allá, separada claramente entre judíos y gentiles, Pablo dice, esto no puede ser, esta no es la verdad del Evangelio. Ahora bien, observa lo que sucede aquí. Él dice, pero cuando vi que no actuaban rectamente, como estoy aquí en Loma Linda, añadí la palabra griega, ortopodeo. ¿A qué suena eso? Suena como ortopédico. Significa, por supuesto, caminar recto, ¿verdad? Como cuando decimos ortodoncista, recto. Viene de ortodoxia, ortorrecto. Así que caminamos recto con ortopedia. Y tenemos ortodoncistas que hacen que nuestros dientes estén rectos. Él dice que no estaban actuando rectamente en línea con el Evangelio. El Evangelio traza una línea en el mundo. El Evangelio traza una línea en la historia del ser humano. El Evangelio dice la verdad. Y Pedro conocía el Evangelio. Era un predicador poderoso del Evangelio. Pero incluso los predicadores poderosos del Evangelio pueden desviarse del camino. Y Pablo dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pablo usa esa frase 2 veces. La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Ahora, hay un punto importante aquí. De hecho, permítanme saltar a esto. La verdad del Evangelio, dice Pablo, se había visto comprometida trágicamente por lo que sucedió en Antioquía ese día, no por algo que escuchó, sino por algo que vio. Y este es un detalle importante. Quiero detenerme aquí brevemente. Si yo dijera, fui a tal lugar, fui a Loma Linda, y no actuaban rectamente según la verdad del Evangelio, la mayoría de la gente asumiría que había escuchado un sermón tal vez sobre la gracia barata, o que había escuchado un sermón que estaba fuera de lugar, que no se podía considerar suficientemente ortodoxo. Así es como entenderíamos la verdad del Evangelio. Pablo no dice, escuché algo que no estaba en consonancia con la verdad del Evangelio, sino observé algo. Él lo dice aquí mismo, en este preciso lugar, cuando vi que no eran rectos, ortopedeo, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo ve en esa sala que no está contando la verdad sobre el Evangelio? Ve que Dios tiene 2 familias. Dios tiene una familia judía y Dios tiene una familia gentil. Dios tiene una familia que está completamente dentro y Dios tiene una familia que no está completamente dentro. Dios tiene 2 mesas y 2 familias. Y Pablo dice, esto no es el Evangelio, no son las buenas noticias. Así que le dice a Pedro, delante de todos, lo encuentras entre comillas, si tú, siendo judío, ahora si tienes tu Biblia contigo, trata de encuentren el final de esta cita. ¿Alguien tiene su Biblia? Encuentren dónde termina la cita. Empieza en el versículo 14, pero ¿dónde termina? Termina al final del versículo 21. Entonces, lo que ocurre en los versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 es lo que Pablo le dijo a Pedro en esa reprensión súper incómoda en Antioquía, quizás un sábado por la tarde. Y vamos a repasar lo que él dice. Es increíble lo que dice. Sí. Pablo se aclara la garganta. Todos están como, esto es raro. Quiero decir, levanta la mano si alguna vez te has levantado públicamente y no, mejor no. Lo que quiero decir es que es raro. Si alguna vez te encuentras en una situación así, es como la cena de acción de gracias, pero peor, ¿verdad? Pablo le dice a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¡Qué gran pregunta! Permítame hacer esta pregunta. ¿De qué está acusando Pablo a Pedro de que había hecho cosas como los gentiles? Bueno, lo acaba de decir, comer con los gentiles, confraternizar con el tipo equivocado de personas. Y su crítica es muy directa y muy importante. Dijo, oye Pedro, durante la última semana, el último mes o el tiempo que sea, durante el tiempo que has estado aquí, has estado actuando como un gentil. ¿De qué manera? ¿Adorando ídolos? ¿Intentando revertir su circuncisión de alguna forma? Por supuesto que no. Lo que había estado haciendo era comer con los gentiles. Eso es lo que dice. Pedro, si tú que eres judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué ahora te comportas de tal manera que esperas que los gentiles empiecen a comportarse como los judíos? El problema que Pablo está abordando aquí en Antioquía era la comida fraternal con personas no judías, es decir, con gentiles pecadores.
De nuevo, en 2024, esto es un trago amargo para nosotros. ¿Por qué debería ser un gran problema con quién te sientas a comer? Quiero decir, no es gran cosa, no, ya hemos hablado de esto en la presentación de Jeffrey y en la mía. Recuerden, cuando la iglesia llama a Pedro a rendir cuentas, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, esto aparece en Hechos 11, oyeron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro llegó a Jerusalén, los de la circuncisión discutieron con él diciendo, ¿por qué entraste en casa de hombres incircuncisos? ¿Y qué? ¿Qué subrayé allí? Y comiste con ellos. Ya hemos dicho que lo que más criticaban de Jesús los líderes religiosos era que este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Así que esto es algo un poco difícil de entender desde un punto de vista cultural o social. Nos cuesta entender que comer con el tipo equivocado de personas podía contaminarte o mancharte o hacerte impuro. Pero este era un concepto muy importante en el judaísmo, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí. Esa acción de Pedro de levantarse y retirarse, de excusarse, sugería que a los gentiles cristianos, entre comillas, recuerden que por eso se les llama cristianos en Antioquía, todavía les faltaba algo, que en cierto sentido todavía eran pecadores y forasteros, ¿verdad? Pablo dice aquí, nosotros que somos, ahora estamos en el versículo 15 y estamos entrando en el kit de la cuestión de este pasaje. Pablo dice, nosotros que somos judíos de nacimiento. Eso significa que somos judíos étnicamente, somos descendientes de Abraham. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora bien, el griego aquí es muy interesante. Amartalos ek ethnos, que significa literalmente pecadores étnicos, ¿verdad? Ahora, Pablo está hablando sarcásticamente aquí. Su lengua está firme en su mejilla porque Pablo conoce a cada persona en esa sala. Y me imagino que la mayoría de ellos se rió cuando dijo esto porque Pablo entiende que no tiene sentido que solo por nacer en una cierta región o en una cierta población étnica te conviertes en pecador. Pero eso es lo que las acciones de Pedro y las acciones de los septis de peso están comunicando. De hecho, una forma en la que se podría traducir hamartalasek ethnos es razas inferiores. ¿Te imaginas? Somos descendientes de Abraham, no de estas razas inferiores. Y todas las personas que estaban allí se habrían quedado como, porque saben que Pablo no cree esto ni por asombro. Esto lo dice entre comillas, pero él es como Jesús. Recuerden a Jesús en Mateo capítulo 15 cuando apareció la mujer sirofenicia. Jesús en realidad jugó con los prejuicios de sus discípulos para dar una enseñanza, ¿verdad? Sobre los perros que comen las migajas que caen de la mesa del amo. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Él está jugando con los prejuicios, sabiendo que Pedro, si le hubieras puesto un micrófono en la cara y le hubieras hecho todas las preguntas, te habría dado las respuestas correctas. Ese no es el problema, sus respuestas no eran incorrectas. No es que no supiera responder correctamente, sus acciones estaban comunicando algo sobre el evangelio y que su liderazgo estaba impulsando a los demás a pensar y a comunicar que Dios no tiene una familia, sino que tiene dos. Dios no tiene una mesa, tiene dos. Y nosotros no somos estas razas inferiores. La pregunta que se plantea aquí y la razón por la que Pablo cuenta esta historia sobre la comida fraternal es sobre quién tiene acceso a la mesa de Dios. ¿Quién tiene acceso a la familia de Dios y cómo conseguimos acceder a la mesa de Dios? ¿Cómo es que nos convertimos en miembros de la familia, del pacto de Dios, del pueblo de Dios? Ahora, el versículo 16 es la parte más complicada y esto nos lleva al momento clímax de esta montaña rusa. Y aquí te pido que me sigas atentamente. Necesito que te concentres bien aquí, porque este es el pasaje que puede ser realmente desconcertante. Pero hemos hecho toda la tarea que hacía falta para entender esto. Hemos sentado las bases y lo vas a entender, te guste o no. En el versículo 16, Pablo continúa, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es mucho para digerir. No es fácil de entender, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo aquí. Ahora, la palabra que se traduce como fe, tanto fe como creencia, son palabras ligeramente diferentes, pero tienen la misma raíz. Se trata de la palabra pistis en griego. Y lo que acabamos de ver allí en el versículo 16, ahora voy a sumergirme un poco en la gramática griega y verán por qué en un momento. No suelo hacer esto, rara vez lo hago porque no me gusta hacer nada que insinúe que tienes que tener, ya sabes, conocimientos teológicos para estar familiarizado con ello. No tienes que hacerlo.
Pero por un momento vamos a entrar en una breve lección de gramática griega para entender lo que está ocurriendo aquí. Entonces, la forma en que este pasaje y otros similares han sido traducidos tradicionalmente en los escritos de Pablo es con el genitivo objetivo. Genitivo aquí significa posesivo. Así que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús el Mesías. Mi fe en el objeto. Pero ha habido un movimiento académico y teológico significativo en los últimos, 20 años que ha llevado a la gente a decir: espera un momento, puede ser que esta no sea la mejor manera exegética o teológica de traducir este pistos Christou, fe Cristo. Quizás sería mejor expresarlo en lo que se llama el genitivo subjetivo, donde no se trata de mi fe en el objeto, sino de la fe o fidelidad del sujeto real. Y eso se traduciría de la siguiente manera: la fidelidad de Jesús el Mesías. Y como veremos, esto es un cambio monumental, ya sabes, copernicano en sus dimensiones. Déjame intentar ayudarte a comprenderlo. La primera traducción de la Biblia convencional que ha comenzado a incorporar el genitivo subjetivo salió hace unos 2 años. ¿Lo sabías? La NRSV, la versión actualizada de la NRSV, ha empezado a incorporar los últimos avances más destacados en los estudios sobre Pablo. Y ahora traducen: lo que antes se traducía en el genitivo objetivo, ahora lo hacen en el genitivo subjetivo. Y notarás la diferencia enseguida. Mira, sin embargo, sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Qué palabra aparece ahí? De Jesucristo. Por cierto, así es como lo traduce la versión Reina Valera. La antigua versión Reina Valera lo tenía correcto, la fe de Jesucristo. No lo tenía todo correcto, pero tenía esto correcto. Ahora, veamos la función de la palabra. Nuevamente hablemos del posesivo o el genitivo. Si digo que Weston es un hombre de talento, significa que es un hombre que realmente posee talento. Si digo que Anita es una mujer de recursos, significa que es una mujer que posee recursos. De es el posesivo. Si digo que esto es una bolsa de donas, significa que es una bolsa que posee donas, ¿verdad? Ese es el genitivo, el de. Así que observa de nuevo, pero no es justificado a través de la ley, sino a través de la fe. ¿Qué sigue? De Jesucristo. Y hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Wright en su Nuevo Testamento del Reino también lo traduce en el genitivo subjetivo: lo detectarás de inmediato. Pero sabemos que una persona no es declarada justa por las obras de la ley judía, sino por la fidelidad de Jesús el Mesías. Porque la palabra pistis puede traducirse tanto como fe como fidelidad. A través de la fidelidad del Mesías. Por eso nosotros también creímos en el Mesías Jesús, para que pudiéramos ser declarados justos sobre la base de la fidelidad del Mesías y no sobre la base de las obras de la ley judía. Sobre esa base, ya ves, ninguna criatura será declarada justa. Ahora, lo increíble de esto es que el punto que Pablo está señalando aquí en su reprimenda pública a Pedro es que el pueblo de Dios no se distingue por sus obras de la Torá, como cumplir con los tabúes alimentarios judíos, sino por su confianza en la fidelidad de Jesús el Mesías. Porque todas las personas que estaban en este lado de la sala, ese 30% o quizás 40%, se veían de cierta manera, hablaban de cierta manera, se vestían de cierta manera, eran idiosincráticamente y visiblemente judíos. Y el mensaje que se transmite aquí, lo que no está en consonancia con la verdad del Evangelio, es querer alejarse de este lado de la sala, de los forasteros, los otros, los pecadores. Porque si quieres estar en la mesa de los chicos populares, tienes que vestirte así, y hablar así, y comer así. Esto es lo que Pablo está viendo. Repito, no escuchó una conferencia y dijo: oh, no están enseñando la verdad. Pablo vio algo y dijo: esto no es el Evangelio porque Dios no tiene 2 familias. Dios tiene una familia, Dios no tiene 2 mesas, Dios tiene una mesa. Versículo 17, ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Ahora bien, este versículo no es fácil de entender y he escuchado muchas presentaciones de adventistas del séptimo día bien intencionados que lo destrozan por completo. Ellos lo interpretan como algo así: cuando sigues a Jesús, si caes, si cometes un error, si pecas, Dios te recibirá. Eso es cierto y en realidad es una verdad bíblica, pero eso no es en absoluto de lo que Pablo está hablando aquí. Lo que Pablo está diciendo es: ¿y qué si la gente dice que estamos comiendo con el tipo equivocado de personas? ¿A quién le importa? Eso es lo que dijeron sobre Jesús. Los recaudadores de impuestos y los pecadores se reunieron con Jesús y Él los acogió.
Esa era la crítica principal de los líderes religiosos de la época de Jesús. Entonces el punto de Pablo es, ¿a quién le importa si la gente dice, oh, se están contaminando por los pecadores, por los recaudadores de impuestos, por aquellos de reputación dudosa? Tratamos esto en mi presentación sobre el llamado de Leví y Mateo. El punto de Pablo es, ¿a quién le importa si la gente nos menosprecia por no cumplir con los diversos y variados tabúes del judaísmo del primer siglo? Dijeron lo mismo sobre Jesús. Ciertamente no, dice él. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No. Aquí tenemos una parte complicada de nuevo. Ya salimos de la parte más complicada, pero te va a encantar esto. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué significa eso, Pablo? ¿Qué quieres decir con volver a edificar esas cosas? De hecho, creo que puedo compartirte la respuesta correcta. Aquí es donde se pone denso, pero creo que puedes darme la respuesta correcta. Imagina que formas parte de esa escena. Estás en esa habitación. Pedro se disculpa y va y se sienta con los otros, los septis de peso. Entonces todos siguen el mal ejemplo de Pedro, incluido Bernabé. Así que ahora tienes una sala dividida. Veamos si alguien puede darme la respuesta correcta aquí. ¿Cuál fue la causa de la división, al menos en las mentes de los septis de peso? ¿Qué era lo que separaba a los chicos populares de las demás personas? Bien, ¿de qué se trataba? No puedo escuchar esa palabra. Salchichas vegetales. Risas nerviosas. Ja, 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 ja. Buen intento. Me gusta la contextualización. ¿Alguien más? Bien, alguien dijo circuncisión. Buen intento, pero no, la circuncisión era un indicador de la cosa. Bien, te lo diré. La Torá, el judaísmo, estas personas eran judías, guardaban la Torá, conocían la verdad de los profetas. Estos eran los septis de peso. Estas son las personas que conocen el espíritu de profecía, leen los testimonios y comen salchichas vegetales. Este es el grupo exclusivo y aquellos son los de fuera. Esas personas están comiendo salchichas de pavo, si te lo puedes creer. Tienes a los pesos pesados y a los liberales furiosos. Así que tienes estos dos grupos separados. Gracias por el comentario sobre la salchicha vegetal. Es muy útil. Entonces, el punto es este. Lo que nos separaba de ellos era la Torá. Y estas personas, esto es increíble, hablemos de autoengaño y autosugestión. Sé que estoy tocando un punto delicado aquí. Estas personas se imaginaban a sí mismas como guardianes de la Torá. Se convencerían a sí mismos, oh sí, estamos cumpliendo la Torá, somos fieles al espíritu de la Torá y a la letra de la Torá. El problema es que, y Pablo va a señalar esto aquí mismo, si colgamos un cartel que diga solo judíos, gentiles manténganse fuera, solo los chicos geniales pueden sentarse en esta mesa, solo ciertas personas pueden venir aquí. Solo judíos, gentiles manténganse fuera. Lo que Pablo dice es, ¿qué dice la parte de atrás del cartel? La parte de atrás del cartel dice, tú también eres un transgresor, tú tampoco has guardado la Torá. Deuteronomio 27:26, que Pablo cita de hecho, dice, maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Así que estas personas se imaginan a sí mismas como guardianes de la Torá, pero Pablo dice, si vuelvo a construir esas cosas que derribé, me hago transgresor. En todo el Antiguo Testamento, la espina en el costado siempre fue que Israel estaba infectado con la misma enfermedad que los gentiles, el pecado. Si decido usar la hiperreligiosidad y mi estatus de septi de peso para mantener gente fuera, y el cartel dice, personas desagradables fuera, ¿qué dice la parte de atrás del cartel? Tú tampoco has cumplido con la Torá. Ese es el punto de Pablo. Y luego dice una de las cosas más increíbles. Estamos justo aquí en el meollo de la cuestión. Él dice, yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente, amigos. Pablo tuvo que reaprender a leer la Torá. Tuvo que aprender a entender su propio texto sagrado y la historia de su propio pueblo. No hablamos de esto, pero si tuviéramos aquí aquella diapositiva que tenía Hechos 7, Hechos 8, Hechos 9 y tuviéramos todo el desglose del libro de Hechos, los 2/3 finales del libro de Hechos. Si acabas de leer eso y dijiste, oh, Saulo se convierte en el capítulo 9 de Hechos y luego continúa con sus viajes misioneros en el capítulo 13 de Hechos. Lo leíste en el relato de Lucas en Hechos y si te pregunto, ¿cuánto tiempo crees que pasó entre Hechos 9 y Hechos 13? Probablemente dirías, no sé, 1 año, tal vez 2 años. Pasaron 14 años y si simplemente lo lees es difícil encontrar esos 14 años. Dirías, ¿cómo sabes que fueron 14 años? Porque Pablo nos dice en Gálatas 1 que fueron 14 años.
Y Pablo nos dice de forma notable que fue a Arabia, de todos los lugares posibles. Y los eruditos han intentado descifrar esta pregunta: ¿por qué iría Pablo a Arabia? N.T. Wright hace una sugerencia que otros también han sugerido, y creo que es acertada. Al igual que Moisés de antaño, quien fue al desierto no solo para aprender cosas, sino principalmente para desaprender cosas, Pablo regresó al Sinaí. Él regresó a Arabia. Tenía que alejarse del ruido. Tenía que alejarse de todo lo que pensaba que sabía, porque Jesús el Mesías había puesto su mundo patas arriba en el camino a Damasco. Cuando encontramos a Pablo en Romanos, Gálatas y Efesios, es elocuente. Él está familiarizado con el texto. Está citando a Jeremías, Isaías, los Salmos, la Torá. ¿De dónde salió todo ese estudio? Volvió y estudió detenidamente el texto sagrado, pero ahora no con la perspectiva rabínica del primer siglo, sino con la del Mesías. Jesús había dicho: escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas hallan la vida eterna. Pablo tuvo que reaprender su religión. Pablo tuvo que reaprender su propia fe. He tenido personas que me dicen: he sido adventista del séptimo día toda mi vida, soy un cristiano generacional, pero siento que nunca entendí de verdad. A veces tenemos que parar y reaprender nuestra propia fe ancestral. Porque aunque éramos sinceros, no éramos completamente precisos en nuestra sinceridad. Eso es lo que Pablo quiere decir. Él dijo: ¿sabes qué? No solo tuve que aprender algunas cosas, también tuve que desaprender algunas cosas. Y luego llegamos al versículo más famoso de Gálatas 2, un versículo que muchos de ustedes podrían citar de memoria. Y algunos de ustedes esta noche van a escuchar este versículo en contexto por primera vez. Pueden citarlo y ahora van a saber lo que significa. Gálatas 2:20, díganlo conmigo. Tenemos que hablar brevemente sobre esta idea. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso exactamente? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que hablar brevemente sobre esta idea. Estoy crucificado con Cristo. ¿Qué significa eso? Pablo recurre aquí a una de las ideas teológicas más trascendentales y significativas de todo el Nuevo Testamento, algo que los teólogos a veces llaman incorporación. Incorporación. Ahora escúchenme aquí porque estamos justo al borde de unas ideas transformadoras. Lo que es cierto del Mesías, dice Pablo, es cierto de su pueblo. Según Pablo, lo que se puede decir de Jesús, se puede decir de su pueblo. Jesús está en el trono en los lugares celestiales. Nosotros estamos en los lugares celestiales. Jesús es victorioso. Somos victoriosos. ¿Qué prediqué anoche? Que Jesús ha resucitado. Nosotros hemos resucitado. Quiero que esto te impacte. Por cierto, Ellen White entendió este concepto de la incorporación. Y hasta recuerdo el día en que leí esto en El deseado de todas las gentes. Recuerdo que las palabras saltaron de la página y me dieron una bofetada y pensé: ¿cómo no he visto esto antes? Esto pasó seguramente hace 12 años, en mi tercera o cuarta lectura del libro. Ella está hablando sobre el bautismo de Jesús, las palabras dirigidas a Jesús en el Jordán. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Digan estas palabras conmigo si pueden. Abarcan. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Cuando Jesús baja a las aguas fangosas del río Jordán y Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Ellen White cree que tiene la prerrogativa y el derecho teológico de decir: oh, eso es para todos. Nota que ella no dice: esto abarca a todos los creyentes. Ella ni siquiera dice: esto abarca a todos los que toman la decisión de bautizarse. Ella dice: esto abarca a toda la humanidad. Dios habló, dígalo conmigo si pueden, a Jesús como nuestro representante. Y aleluya, miren esto. Quiero que sientan esto. Dejen que esto impregne sus huesos y su mente aquí esta noche. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Alguien diga amén, porque estamos representados en Cristo, amén. Él nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesús. Así que cuando Pablo dice: he sido crucificado con Cristo, sin embargo vivo, literalmente significa que Cristo es el nuevo representante de la humanidad, que somos en Él. Él está sentado en lugares celestiales. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Él es victorioso, nosotros somos victoriosos. Él ha resucitado de entre los muertos, nosotros también. Lo que es verdad para Jesús es verdad para su pueblo.
Absolutamente increíble. En realidad se podría traducir esto con más precisión. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fidelidad del Hijo de Dios que demostró esa fidelidad. Aquí está de nuevo, en el genitivo subjetivo, y se entregó por mí. Este se entregó, es una de las frases favoritas de Pablo, que Dios se entregó, Él se entregó, Él se entregó, Él se entregó. Maridos, amen a sus esposas como Cristo también amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa frase resume el Evangelio en 2 palabras, que Dios en Cristo se entregó. Amigos, queridos amigos, tenemos acceso a la mesa de Dios y también a la familia de Dios, no porque cumplamos con la Torá ni por seguir o evitar ningún tabú. Accedemos a la mesa de Dios y a la familia de Dios de la misma manera que todos en la tierra acceden a la mesa y a la familia de Dios, a través de la fidelidad de Jesús, el Mesías, quien amó perfectamente, quien vivió una vida que ninguno de nosotros ha vivido. Jesús nos da acceso. ¿Alguien puede decir amén? Y luego básicamente dice lo siguiente, lo último. Ni siquiera leí el versículo. Lo último que le dice Pablo a Pedro mientras lo está reprendiendo públicamente es: Pedro, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la Torá, ¿qué está haciendo Jesús colgado en la cruz? Si la justicia y el acceso vienen a través de la Torá, ¿qué está haciendo Jesús colgado en una cruz? Amigos, Jesús fue fiel hasta la muerte, fue fiel a Dios, verificado, fue fiel a la Torá, verificado, fue fiel a la creación como el segundo Adán, verificado, y fue fiel a la humanidad. Alguien diga amén, verificado, verificado, verificado. El pueblo de Dios será conocido por su fe en respuesta a la fidelidad de Jesús, la fe original del Mesías, su fe y fidelidad perfectas. N.T. Wright aprovecha esta idea. Él dice que la fidelidad no fluye en una sola dirección, sino en 2 direcciones. La fidelidad fluye hacia Dios y desde Dios, constituyendo así una comunidad entera. De esto es precisamente de lo que hablaré mañana por la noche. Como comunidad, no solo como un grupo de individuos con ideas afines, no es ni una familia unida por lazos de sangre y parentesco, ni una ciudad unida por ubicación geográfica e historia cívica y política compartida. Es algo más, es una familia transétnica. Eso es lo que Pablo vio allí en Antioquía ese día y dijo: esto no es el Evangelio. Amén. Dijo: esto no es el Evangelio, esto no es el Evangelio. 2 familias, una dentro del grupo, otra fuera del grupo, una nosotros, otra ellos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios tiene una mesa, una familia, una forma de acceso, y la forma de acceso a la mesa de Dios y a la familia de Dios es la fidelidad de Jesús el Mesías. El pueblo de Dios no es un país, no son una raza o etnia específica, no son un partido político. El pueblo de Dios es una familia. ¿Pueden decir amén? Muy bien. Quiero terminar haciendo un llamado. ¿Y ustedes van a tocar o por eso están sentados ahí? Porque en realidad estaba por hacer un llamado y ustedes son los primeros en avanzarse, así que Dios los bendiga a todos. Ahora, en serio, quiero hacerles una pregunta. Sé que así no funciona la teología, así no funciona la verdad, pero quiero hacerles una pregunta. Si voy a ser salvo, ya sea por mi fe en Jesús o por la fidelidad del Mesías, déjame preguntarte lo siguiente. Si yo soy salvo por medio de mi fe en Jesús, ¿dónde se ubica la fe salvadora? Se ubica en mí. Pero si yo soy salvo por la fidelidad del Mesías, ¿dónde está ubicada la fe salvadora? Está en Jesús. Ahora bien, aquí está mi pregunta. ¿Dónde preferirías que estuviera ubicado lo que va a determinar tu destino eterno? ¿En ti o en Jesús? ¿Estamos en sintonía? Eso es lo que enseña Gálatas 2. Gálatas 2 enseña que lo que te permitirá tener acceso a la familia de Dios, a la mesa de Dios y a la eternidad no se encuentra en ti. Está ubicado históricamente en Jesús. La tinta de la historia está seca. Jesús vivió, Él sanó, Él enseñó, fue crucificado, resucitó de entre los muertos, ha ascendido, ha sucedido. Estos son hechos y testimonios de la historia. Nada de lo que puedas hacer en esta sala o de lo que puedas hacer fuera de esta sala puede cambiar lo que la historia ya ha dicho que ocurrió. La tinta de la historia está seca, amigos. Nuestro trabajo es creer que el Mesías ha sido fiel y creer que cuando Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, también lo dijo acerca de nosotros por representación. Y quiero cerrar con esta idea porque quiero hacer un llamado.
Y el llamado es generalmente, haré solo 3 llamados. Número 1, ¿quién aquí esta noche ha entendido este mensaje y levantando la mano solo quiere decir, entendí esto y recibo esta gran verdad de que tenemos acceso a la mesa de Dios, a la familia de Dios, solo a través de la fidelidad del Mesías? Levanten sus manos bien alto. Bien, eso debería ser, con suerte todos. Bien, ese es el número 1. El segundo llamado que quiero hacer es el siguiente. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Quién? Y no les haré levantar la mano ahora porque dejaré que este llamado simplemente quede en su corazón. ¿Quién quiere decir, ¿saben qué? Necesito vivir esto. Necesito empezar una nueva experiencia donde viva el hecho de que mi aceptación, mi acceso a Dios está en Cristo y en su fidelidad histórica, no en mi fidelidad inconstante y cambiante como una montaña rusa. Voy a pedir que levantes la mano. ¿Hay alguien aquí que quiera decir eso? Necesito una nueva ubicación para la fe salvadora. Necesito una nueva ubicación para el acceso a Dios y a su mesa. Y la ansiedad y los altibajos que surgen en la experiencia religiosa por pensar erróneamente que esto reside en nosotros son devastadores. Porque un día estamos dentro y al siguiente estamos fuera. Y cuando estamos en la cima, animados, cuando estamos orando y ministrando, todo está bien. Pero luego, cuando caemos y tenemos una temporada de sequía o de dificultad, pensamos que estamos fuera. Y no estamos hablando del pecado evidente y rebelde. Solo estamos hablando de las diversas temporadas y ciclos que componen la vida de todos. Queridos amigos, no trabajamos para alcanzar la salvación, trabajamos a partir de la salvación, desde la salvación. Trabajamos siempre desde nuestra posición en Cristo. Dios nos hace un llamado a todos. Él nos llama a trabajar desde la gran verdad de que estamos en Cristo por lo que Él mismo ha logrado. Su fe, su fidelidad en la que confiamos, en la que creemos. Y Dios lo resolverá todo al final. Quiero hacer un tercer y último llamado, y este es un llamado muy específico. Muchas personas no lo comprenden. Puedes seguir tocando música, es hermoso. Gracias. Quiero hacer un llamado y no voy a pedirles que pasen al frente ahora mismo, pero sí quiero hacer un llamado específico y les diré por qué estoy haciendo este llamado. Esto no estaba planeado, pero voy a contarles una historia. Así que vamos a ver cómo cuento esta historia sin dar demasiados detalles. Eso se me da fatal. Soy consciente de una situación que ocurrió en mi casa en los últimos 5 años. Y yo estaba allí con un grupo de jóvenes de edades entre aproximadamente 16 y 25 años. Y la mayoría de las personas en esa sala se habían bautizado, casi todas. Pero como yo era el pastor, sabía que había al menos 2 personas en esa sala que aún no habían tomado la decisión de bautizarse porque había hablado con sus padres. Y cuando les pregunté a sus padres sobre el tema, los padres estaban tan confundidos como cualquier extraño, porque creo que los padres cristianos no suelen hablar claramente, no hablan lo suficiente con sus hijos sobre cosas espirituales. Simplemente asumen y esperan que el mensaje se entienda y se capte. Sabes, como, habrá un llamado, irán a una semana de oración, irán a algún evento y se aferran a esa esperanza. Y eso funciona, diría yo, para la mayoría. Para muchas personas, pero a veces el momento no es el adecuado. Se perdieron un evento, el enemigo vino y arrebató lo que habría sido una decisión y se quedan en el camino. Veo que esto sucede. Así que las personas llegarán a sus últimos años de adolescencia, principios de los 20, mediados de los 20 y más. Incluso llegan a cumplir 30 años y nunca se bautizaron. No porque no amen a Jesús, no porque no asistan regularmente a la iglesia y no estén comprometidos, sino que simplemente nunca sucedió. Simplemente nunca se les dio la invitación o la oportunidad. Además de eso, he conocido a demasiadas personas que se bautizaron, pero su bautismo fue como una especie de ceremonia de matriculación. Ahora estás dentro. Y no entendían que lo que ocurre en el bautismo es que estamos diciendo que la vida que Jesús vivió es la vida que yo no he vivido. La muerte que experimentó es la muerte que debía ser mía. Su entierro debía ser mío y su resurrección es mi única esperanza. Fue como una ceremonia de graduación y he tenido personas que se me acercan y me dicen, me bauticé porque mi amigo lo hizo, era mi cumpleaños, mi mamá quería que lo hiciera, podía ser el primero en la fila en la comida fraternal. Y entonces me preguntan, ¿crees que tengo que volver a bautizarme de nuevo? Y yo digo, bueno, basado en lo que me has dicho aquí, la buena noticia es que no necesitas ser rebautizado. Necesitas bautizarte. Porque ir a nadar con tu pastor no lo convierte en un bautismo.
Y lo digo en serio, sé que es gracioso, pero lo digo en serio. El bautismo es adentrarte en la experiencia de que la vida, muerte y resurrección de Jesús es tu única esperanza de acceder a lo que Dios tiene para ofrecerte. Así que quiero hacer un llamado y vamos a cantar una hermosa canción, "'Tis so sweet to trust in Jesus". Y al final de esa canción, si hay alguien que quiera tomar la decisión porque de alguna manera se le pasó por alto o nunca se ha bautizado o su cónyuge lo trajo aquí y el Espíritu de Dios le está convenciendo de que necesita confiar en Jesús o simplemente se dio un chapuzón con su pastor cuando tenía 9 años. Ti y yo vamos a estar sentados justo aquí y queremos invitarte a que vengas. Queremos hablar contigo, queremos orar contigo, queremos ministrarte porque sería irresponsable, profesionalmente negligente de mi parte predicar un mensaje como este, hablar sobre la representación, hablar sobre la fidelidad de Jesús y no hacer una invitación para que las personas accedan a través del bautismo en esa experiencia de confiar plenamente a la justicia de Cristo, de confiar por completo en la fidelidad de Jesús. Así que después de que canten esta hermosa canción, "'Tis so sweet", ¿es eso lo que estás cantando, Joseph? ¿Joseph? ¿Es esa la canción que estás cantando? Puedes salir, sal. "'Tis so sweet", ¿sí? Entonces, cuando la canción termine, si te gustaría hablar con nosotros sobre el bautismo, responder o que alguien ore contigo al respecto, Tai y yo estaremos sentados justo aquí en el lado izquierdo. Quiero cerrar con una oración y al final de la canción, si desean reunirse con nosotros aquí, sería genial. Padre Celestial, esta noche ha sido intensa, Señor, lo entiendo. Se extendió un poco, pero lo pasamos muy bien. Padre, esta noche nosotros solo queremos decir que vamos a aprender a confiar en la fidelidad de Jesús. Vamos a creer que no tienes 2 familias. Tienes una única familia. Y el punto de acceso, la puerta a esa familia es Jesús y su gran fidelidad. Así que, Padre, hoy nos aferramos a eso. Y quiero orar especialmente por aquellos a quienes les estás hablando ahora, convenciéndolos sobre la necesidad de pasar por ese gran acto, esa gran dramatización de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Padre, impúlsalos a bajar y hablar con nosotros. Padre, si hay alguna persona que se siente un poco incómoda con la naturaleza de su bautismo, que dice, ¿sabes qué? Realmente no lo entendí. Señor, impacta su corazón. Padre, hoy solo queremos decir, estamos confiando en ti, estamos creyendo en ti, nos estamos apoyando en ti, estamos crucificados con Cristo y aún así vivimos, estamos vivos. Y la vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por la fidelidad del Hijo de Dios que nos amó y se entregó por nosotros. Padre, esta noche recibimos esta gran verdad en el nombre de Jesús, que todos digan amén y amén.